Bueno, mis hermanos, buenos días. Qué bueno verlos esta mañana. Un poco violenta, pero qué bueno porque vamos precisamente a hablar de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de algo que todos conocemos, porque lo hemos leído, pero tal vez no nos hemos dedicado a mirar qué es lo que hay allí. Vamos a la segunda carta de Samuel. Capítulo 11, versículos del 1 al 5. No vamos a leer todo el capítulo porque nosotros conocemos, pero sí vamos a leer el fundamento de lo que tenemos en esta mañana. Entonces, leo a favor de todos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió en un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Bueno, lo que ocurre en esta mañana, pues Dios nos va a mirar, nos va a enseñar lo que es la justicia divina, lo que es la misericordia divina y lo que es la justicia humana. Fíjate que dice que en el versículo 2, en el versículo 1, perdón, dice: pero David se quedó en Jerusalén. Una pregunta: leímos que los reyes iban a la guerra. ¿Por qué David no fue? ¿Por qué David se quedó? ¿Sería que ya David tenía algún pensamiento, algo? Bueno, lo cierto es que David se queda y él tenía que ir a la guerra. ¿Y por qué tenía que ir a la guerra? Porque era una costumbre en esos pueblos que cada año iban a la guerra. ¿Por qué? Porque era que en ese momento algunas ciudades, algunos pueblos cosechaban, tenían cosechas, y los del pueblo, sabiendo que iban a venir por ellos, entonces cesaban de sembrar o de cultivar o de cosechar y tomaban las armas y se alistaban. Quien sitiaba la ciudad pues la tomaba y había negociación. Bueno, nosotros los dejamos, pero si ustedes nos dan en pago algo de lo que ustedes han hecho. Esa era la costumbre que ellos tenían, y por eso anualmente salían a la guerra. Pero lo extraño es por qué David se quedó. Bueno, para mirar qué ocurre, vamos a leer Amós 6:1. Amós 6:1. Dice Amós: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Dice: ay de los ociosos, de los que se quedan. ¿Es bueno la ociosidad? ¿Es bueno el quedarnos? No. El Señor nos dice que no, y menos si son famosos. Ahí pareciera prácticamente estarnos hablando de lo que pasó con David. David era el rey más famoso del momento, era el más poderoso del momento, y entonces tal vez eso lo lleva a que se quede. Y mandó a su gente,
¿Qué sabía David? Pues que tenía un ejército muy poderoso, que Israel era un pueblo muy poderoso, y entonces él confió en su gente y los mandó. El pueblo fue, pero David, ¿por qué se quedó? Sofonías, ahí más adelantico. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, eran indiferentes, gente indiferente, y Dios dice, los escudriñaré con linterna a ver dónde están. Entonces pareciera que David opta por quedarse, tal vez en el corazón de David no estaba lo que iba a pasar, pero él prefirió quedarse descansando, quedarse reposando, hasta que cayó. ¿Y qué fue lo que vio David? Pues una mujer, esposa de un militar. Ahora, David como buen rey tenía que conocer los mandamientos, ¿cierto? La ley primaba en ese momento. Y entonces David tenía que saber que al hacer eso, él estaba pecando contra Dios, contra el mandamiento que dice, no codiciarás o no desearás la mujer de tu prójimo. Eso tenía que tenerlo bien claro David. Pero a veces nosotros tenemos las cosas claras, pero cuando de pronto nos apartamos un poco o entramos en ese estado de relax, nos relajamos, hay uno que está buscando, esperando esa oportunidad. Hay uno que solo está esperando que le abramos una puerta ahí, por ahí se nos fuera. Entonces, ¿qué pasó con David? Tomó la mujer de un militar y de uno de los militares que él manejaba, como era Urías. Y todo el capítulo nos habla de lo que pasó. La mujer le dice que quedó encinta, quedó embarazada. ¿Qué fue lo que hizo David? Mandó llamar a Urías. Venga. Después de que lo emborrachó y le dijo que se fuera a dormir con la esposa. Pero el hombre era tan fiel al rey que no fue. Dijo, no, el arca y mi rey durmiendo a la intemperie y yo en mi casa no. Durmió a las puertas del rey. Y David hizo todo lo indecible para que el hombre fuera a estar con su esposa. ¿Qué quería David? ¿Qué es lo que buscaba? Tapar la falta. Exactamente. Estaba buscando cómo tapar la falta. Pero aquí vemos que David la tomó como muy de manera sencilla, como que Dios no hace ni bien ni mal, no. Él está haciendo lo que nos cuentamos. Por último, cuando vio que no podía no consiguió que Urías estuviera con su señora, mandó una carta para el general que estaba dirigiendo la batalla en Rabá, y le dice que lo ubique en la parte donde la batalla es más fuerte, donde la batalla es más dura. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Segunda de Samuel, donde estamos, 11:25. Miren el pensamiento de David. Dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pasar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. ¿Qué está diciendo David? Pues si él muere, es consecuencia de la guerra. El que va a la guerra tiene dos opciones, o vive o muere, no hay más. Y él en la guerra pues va a morir. David se está excusando. Hay un achaque para matar a una persona, otro pecado. ¿Quién mató a David? ¿Quién mató a Urías? David.
dijo que lo colocaran en la parte donde la batalla era más fuerte. Y obvio lo mataron. Entonces, eso es normal. En la guerra suele pasar eso. Doble pecado. No solamente tomó su mujer, sino que a él lo mandó matar. A él lo mandó matar. Bueno, grave. ¿Quién era David? Era el consentido, digamos así, era el consentido de Dios. Todo David se lo consultaba a Dios. Dios hablaba con David, Dios le respondía a David. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué ocurrió con David? Un momento de ocio, un descuido, y David se derrumbó por completo. David cayó. Pero, ¿sería que Dios se la iba a pasar por alto? No. Era un gran pecado. David pecó gravemente. Y entonces el pecado trae sus consecuencias. Y Dios no las pasa por alto. ¿Qué hizo Dios? Bueno, qué interesante. Envió al profeta, a Natán, que era el profeta de David, y le envió y le contó una historia bien interesante, por cierto. Vamos a leer 2 de Samuel 12, del 1 al 5. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado, él la había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un hombre al camino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y las preparó para aquel que había venido a él. Bueno, lo que está relatando el profeta David, ¿qué era? Lo que él había hecho. Bueno, anteriormente David hizo toda clase de iniquidades y no las tomó en cuenta. Y entonces Dios manda al profeta: vaya, y le trae el cuento y le cuenta. Pero David, ¿para qué entendió? ¿O qué fue lo que entendió David? Porque dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. ¿Quién tenía que morir? David. ¿Sería que David había entendido la historia? No la entendió. Estaba completamente desentendido de lo que estaba pasando. David asumió que lo que él había hecho era normal y no tuvo en cuenta ni siquiera la ley. Y entonces Dios manda a este profeta para que le diga: David, usted hizo algo que no debió hacer. ¿Qué está haciendo David? Dice: digno de muerte. Es decir, David actuó como quién, como cualquiera de nosotros, como un simple ser humano. Porque en esas condiciones de rey, David sabía lo que tenía que hacer, pues era un hecho real, había ocurrido en su reino, en su palacio, eso ocurrió en el palacio. Y él, como rey, siendo entendido, tenía que obrar de una manera distinta, pero no lo hizo. Pero si a nosotros nos trajeran aquí y nos hubieran colocado para enjuiciar a David, ¿qué hubiéramos hecho? Exactamente, usted dijo que tenía que morir, así tiene que ser. Tanto David como nosotros obramos de la misma manera, justicia humana. El que la hace, la paga. Y nosotros a veces somos más duros, señalamos, ¿cierto? Allá, mire, allá, pero no me doy cuenta que hay tres que me están mirando a mí. Sino, usted, el hermano, la hermana, mire, no.
Esa es la justicia humana, esa no es la justicia de Dios. Eso no fue lo que Dios mandó. Pero sigamos porque pasa algo interesante. Dice en el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Todavía está clamando por misericordia. Es decir, que por esa corderita que él había tomado tenía que dar 4. Dice, no tuvo misericordia, no tuvo compasión. ¿De quién? Del semejante, del dueño de la corderita. No tuvo compasión. ¿Qué le está diciendo el profeta? David, es que usted ni siquiera respetó la vida del esposo de esta corderita. Simplemente se la llevó y a él lo mandó matar para quitarlo del medio, para consumar el pecado, porque ahí prácticamente estaba David como autorizando ese pecado para él, de parte de él. Entonces, en el 7, vamos a leer del 7 al 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor, y las mujeres de su señor en su seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Qué le está diciendo Dios a David? ¿Por qué no pidió? Si hubiera pedido más le hubiera dado. Le dio todo lo que tenía Saúl, incluso las mujeres. Se las dio todas, le entregó todo. Y si hubiera pedido más le da. No había justificación para eso. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea que David era culpable por la muerte. Consumó los 2 hechos. Pero estaba obrando el Señor, y miren lo que dice el Señor. Por lo cual ahora no te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Está diciendo, la muerte siempre estará en tu casa. La muerte siempre estará en tu casa. ¿Por qué? Porque mandó matar al esposo y tomó la esposa. Entonces ahí Dios le está cobrando o le está haciendo efectiva una consecuencia por haber mandado matar al esposo. Y con la espada de otro, o la espada de otro para que lo mataran. Entonces Dios le está enjuiciando y le está diciendo, la muerte no se apartará de tu casa. Y luego conocemos todo lo que pasó con David. Otra consecuencia, en el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomarás tus mujeres delante de tus ojos, y las darás a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dice, alguien se iba a levantar de la misma casa. Entonces está hablando de quién, ¿se acuerdan? Absalón, el hijo de David, se levantó, quiso tomar el reino del Padre, aunque llegó y la palabra de Dios se cumplió, porque dice que él tomó las mujeres del papá, tomó el palacio aún, es decir, todo lo que Dios le dijo se cumplió. Esta justicia, porque en el fondo es una justicia, es la justicia de Dios. Si David decretó la muerte para él, Dios no la ejecutó. ¿Qué hizo Dios? Le aplicó la justicia divina. Porque más adelante dice, vamos a mirar, dice en el 13, segunda de Samuel 12, del 13 al 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Justicia divina, no da el pago que merecemos, sino el bien que necesitamos. Dios incluso le hubiera podido quitar el reino, y si le hubiera entregado al hijo. ¿Por qué? Porque David desobedeció.
hizo lo malo, pero Dios no actúa de esa manera. Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre lo que dijo David y lo que está diciendo Dios? Su pecado ha sido redimido. Compró el pecado de David para que siguiera siendo rey, para que se siguiera comportando como rey. Pero en ese momento hay algo genial en David. David reconoce el pecado y escribe 2 salmos impactantes. Salmo 32, vamos al libro de los Salmos. Ahora, David reconoce el pecado, porque dice pequé, reconoció el pecado. Y Natán se lo ratifica, pero le dice, no vas a morir. Dice el Salmo 32 del 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor mi sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué nos está enseñando David en este salmo? Primero, que reconoció el pecado, lo reconoció, sí, pequé, hice lo malo, pero ¿qué enseñanza nos está mostrando David ahí? Porque al principio acuérdense que él tomó la esposa, mandó matar al esposo y como si nada, pero David está reconociendo algo. Dice, no encubrí, es decir, no debo encubrir el pecado. Si yo pequé, debo reconocerlo y confesárselo a Dios, porque eso es lo que está diciendo David. No encubrí mi pecado, es decir, no se lo guardó. ¿Y qué sacamos nosotros con encubrir el pecado? Dios lo sabe. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo guardo mi pecado y no lo confieso, me van a dar más duro, porque estoy encubriendo una falta y Dios la sabe. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que nos arrepentamos, que reconozcamos el error. Señor, me equivoqué. Señor, hice las cosas como no debía hacerlas. Por eso David se está gozando por el perdón que recibió de Dios. Dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado te declaré. Pero en un versículo, en uno de los versículos anteriores, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, es decir, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Claro, vamos a ser perdonados porque esa es la justicia de Dios. Antes de que nosotros pequemos, Él ya lo sabe. Entonces, ¿cómo voy a encubrir el pecado si Él ya lo sabe? No he abierto mi boca y ya Él sabe mis palabras. ¿Cuál es mi actuar? ¿Qué debo hacer entonces? Confesárselo a Dios. Y Dios entonces va a perdonar mi pecado y yo voy a sentir ¿qué? Libertad. Vamos a sentir libertad. Señor, me perdonaste el pecado. Por eso David está hablando aquí de manera bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David estaba sintiendo el perdón otorgado por Dios. David estaba reconociendo lo que había hecho, pero Dios también le mandó a decir, no vas a morir, pero sí hay una consecuencia por lo que hiciste. Volvamos a Samuel. No iba a morir él, pero hay algo grave. Hay algo, dice en el 14, mas por cuanto este asunto hiciste, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
y el hijo que te ha nacido morirá. ¿Por qué blasfemaron los pueblos vecinos de David, y no contra David, sino contra Dios? Porque los pueblos vecinos se enteraron de lo que había hecho David, conocieron qué es lo que había ocurrido con David, y para ellos resultaba terrible. Siendo ellos paganos, sabían que lo que David había hecho era terrible, y entonces ellos, ¿a quién maldicen? ¿A David? No, a Dios. Entonces Dios le dice: por esa acción, por eso que usted hizo, tus vecinos, en vez de convertirse o en vez de buscarme, me maldijeron, se apartaron de mí por tu culpa, usted es culpable. Entonces, no va a morir él, pero iba a morir ¿quién? El hijo. El hijo. Aparte de que el hijo había sido concebido en pecado. El niño inocente no debía nada, pero el pecado estaba en los padres. Y para colmo, David, el hecho o el suceso de David había hecho renegar a los pueblos vecinos. Entonces Dios le cobra eso. Dios le dice: no, eso no estuvo bien. Por eso ellos se levantaron contra mí, por lo cual el hijo que tú engendraste debe morir. ¿Qué hizo David? Bueno, de pronto David sintió que Dios lo había perdonado, entonces se puso a llamar a ver si le salvaban el hijo. No, ya Dios había decretado que el niño iba a morir. El ayuno ya de David no tenía validez. Antes del ayuno ya Dios le había dicho: su hijo va a morir. O sea que el ayuno no tenía validez en ese momento. Era una consecuencia de ese terrible pecado que David había cometido. Bien, vayamos un poquito más adelante. Y vayamos al capítulo, al mismo 12, pero vamos a leer del 20, porque aquí hay otro hecho. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Qué ocurrió? Mire que la palabra de Dios se cumple. La espada no se apartará de tu casa. ¿Qué hecho lamentable ocurrió aquí entre la familia de David? El hermano violó a la hermana. Mire la familia de David, que venía bien, cómo prácticamente se convierte en una familia complicada, problemas entre hermanos. Ese hecho de Absalón dicta la sentencia de muerte para Amnón, que era hermano de Absalón. Absalón lo manda a matar. Por eso él le dice: tranquila, esté tranquila. Ella no sabía lo que estaba pasando en la mente de Absalón. Y no solamente eso, porque Absalón ya estaba pensando quedarse con el reino del padre, ya estaba pensando quedarse con el reino del papá. En el 29, busquemos el 29. Dice: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, no solamente a uno, al hermano. Pero vemos entonces que empieza la palabra de Dios a cumplirse: no se apartará la espada de tu casa. Y empiezan los problemas para la familia de David. Más adelante entonces leemos cómo fue que
Absalón se levanta contra el rey y quiere adueñarse del rey. David tuvo que huir. David no se pudo quedar en Jerusalén. David se fue y tuvo que guardarse por allá en la montaña. Mientras que el hijo tomó a Jerusalén, tomó el palacio y tomó las mujeres como Dios había dicho. O sea, grave. Entonces, la justicia humana condena, la justicia divina redime. La justicia divina redime. Vamos y por último, después de que David reconoce el pecado que cometió con Betsabé, escribe otra belleza de Salmo, Salmo 51. Salmo 51. El título nos dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Cuando David reconoce, después de que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán, escribe ese salmo. Dice, vamos a leerlo todo porque es bien interesante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué David está clamando? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo David? Mi corazón está asqueroso. Mi corazón está lleno de maldad. Entonces le está pidiendo que renueve ese corazón, que lo cambie. Y que el espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que dice David, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. O sea que ellos ya sabían que al creer en Dios, el Espíritu Santo llegaba y moraba en ellos. Eso es lo que está diciendo David. ¿Y quién nos enseña eso en el Nuevo Testamento? Pablo. Dice que tan pronto nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y mire desde dónde lo está diciendo David. David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, no me condene, Señor, no me condene. Está clamando David. El pecado era muy grande, pero Dios lo perdonó. Y por ese perdón, David escribe ese par de salmos reconociendo la maldad tan grande que había cometido. Pero aquí nos enseña, primero, a quién debo pedirle perdón por mis pecados. Dice a Dios. Porque dice en el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Es decir, David se estaba sintiendo, bueno, hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el 13 continúa, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está reconociendo David? Exactamente.
que lo que le había dicho Dios se estaba cumpliendo en él, que la muerte iba a estar en su casa. Pero aquí, ¿qué está pidiendo? Que la quite, que quite eso de su casa. Líbrame de homicidios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Aquí David prácticamente se desborda en un acto de reconocimiento que lo que hizo no tenía perdón. Pero Dios, en su infinita misericordia, aquí es donde entra toda la misericordia de Dios. La misericordia es consecuencia de la bondad. Y entonces, por pura misericordia, por pura bondad, Dios le da la gracia, nos da la gracia. No nos da el bien que merecemos, no nos da el mal que merecemos, sino el bien que necesitamos. Porque David, estando muerto, Dios vino y le dio vida. No morirá David, pero hay consecuencias que tienes que asumir. Sigue. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán sus becerros sobre tu altar. ¿Qué está diciendo David? Hay que sacrificar. En ese momento el perdón se daba a través del sacrificio. Había que sacrificar para que el pecado fuera redimido. Entonces les dice, eso se va a seguir haciendo, eso se va a hacer. Y prácticamente David sacrificaba día a día, reconociendo primero ese gran pecado y segundo dándonos una enseñanza. Porque aquí la enseñanza, la justicia humana, yo no puedo comparar mi justicia con la justicia divina, y menos con la misericordia. Porque David dice, muera. Dios le dice, no. David le dice, soy pecador. Dios le dice, tu pecado ha sido redimido. Y entonces David dice, no me vayas a condenar, Señor. No me condenes. Y tampoco quite el Santo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros. David sabía que moraba en él, pero que por ese acto de pecado Dios lo podía quitar. Grave. Esa situación puede llevar a la condenación. Dice David, no me condenes, Señor, no me condenes. Y entonces, estos dos salmos hablan de ese gran pecado y de cómo David pide perdón y de cómo mi justicia condena. Tiene que morir. La justicia y la misericordia de Dios no es así. Entonces tengo que hacer diferencia. Por eso la justicia humana de hoy es una justicia que está invertida. El justo no es el justo. Aquí el culpable resulta justo. El muerto tuvo la culpa. Eso es lo que dice la justicia humana. El muerto tiene la culpa. Dios dice no. Porque todo ha sido redimido. Todo ha sido perdonado. Y David nos da una enseñanza de cómo fue su arrepentimiento. Y por qué Dios siguió considerándolo como uno de sus preferidos. Porque David para Dios era, bueno, estaba conforme al corazón de él. Pero que lamentablemente llegó un momento de ocio, de relax, y cayó. Entonces no nos podemos descuidar. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Hay alguien que no está quieto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir velar? Estar atentos, estar pendientes.
Alerta, exactamente, estar alerta. Que no le abramos puertas al enemigo, porque muchas veces sin abrírselas, y eso fue lo que pasó con David. David se relajó, tal vez al extremo, y cayó. Pero Dios en su infinita misericordia lo perdona. Y por eso David sigue siendo ejemplo de hombre y de rey. Porque dice que no hubo otro rey como él, ni lo habrá tampoco. Solo él. Y Dios nos lo coloca como ejemplo. A pesar de ese pecado, Dios nos lo coloca como ejemplo. ¿Qué podríamos pensar? Bueno, porque se arrepintió con sinceridad. Por eso por allá cuando leemos las cartas a los reyes, hay uno de los reyes que lo acusan de pecado. Y entonces Dios dice, él es hijo de David, y David solo pecó una vez. Es el único pecado que Dios le reconoció a David. Usted pecó y recibió una consecuencia grave, pero después David enmendó el camino. ¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que sí. Esa es la facultad de la misericordia de Dios, que yo puedo enmendar mi camino. Yo sé que voy mal, Dios viene y me pone en aviso, me alerta. Mandó al profeta porque David no había entendido lo que había hecho. Tranquilo. Pero Dios está esperando que nosotros envolvamos la cara y le pidamos perdón. Y Él está pronto a perdonarnos por nuestras faltas. Amén. Bueno, ¿qué pudiéramos decir en esta mañana sobre ese accionar de David y de Dios? ¿Qué pudiéramos decir? El ejemplo que nos coloca el Señor con David, de que David, siendo humano y estando pues siempre junto a Dios en comunicación con Dios y siendo el elegido, aún así pues tuvo una falta, pero la importancia de reconocer las faltas, ¿sí? Lo que no sucedió con Adán y Eva, de reconocer y de agachar la cabeza y decir, Señor, yo pequé, reconozco mi falta, reconocerla, y aparte de eso pues enderezar el camino, porque él cometió la falta, pero pues volvió sus ojos a Dios y siguió obedeciendo a Dios. Entonces, no a veces como nosotros de pronto podemos reconocer una falta y decimos nos arrepentimos, pero volvemos y caemos y volvemos y nos arrepentimos y volvemos y lo hacemos, y no es tener esa fortaleza y los ojos siempre puestos en Dios para no volverlo a hacer. Pues que para Dios es de gran valía o el mismo valor aquel pecador que sinceramente se arrepiente que el que nunca ha fallado. Pues también podemos ver el ejemplo del hijo pródigo, como el hijo que se quedó con él, que estaba haciendo bien, cuando él volvió, desde que haya arrepentimiento por medio, arrepentimiento sincero, entonces fue de gran valor porque lo recibió con mucho amor a su hijo, porque volvió reconociendo y sabiendo que tenía que regresar a su padre. El Señor me trae a memoria que, o sea, la sutileza de este tiempo es de que no reconocemos el pecado, en el sentido de que nosotros hacemos una falta y ahora, como todo es normal, entonces por eso nosotros acarreamos y no nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. Entonces, todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios es pecado contra Él. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, no por las leyes de hombres ni por las que nosotros creemos, porque esa es una sutileza que se mete fácilmente. Se dice, no, esto no es falta, esto lo hace todo el mundo, esto no. Entonces no, tenemos que reconocer delante de Dios que es un pecado contra Él. Ahí vemos como primera cosa que yo veo ahí, que el ocio para el ser humano
ir a dar vueltas por la terraza, no sé por dónde, que no tenía necesidad de eso, porque eso fue lo que lo hizo a él caer en pecado. Si hubiera estado en la guerra, pues no hubiera tenido tanto tiempo de estar pensando en lo que no es. Si estamos velando en la palabra del Señor, obedeciéndolo, pues vamos a evitar confiarnos en nuestras mismas fuerzas, porque David se confió porque tenía un ejército muy poderoso, pues entonces creyó que lo que él no hizo, pues no pasa nada, para eso allá obedeciendo. A veces nos pasa lo mismo, creemos que Dios hace todo por nosotros, pero nosotros, el mismo palabra hoy nos habla que nosotros debemos estar sobrios, velando, orando, obedeciendo la palabra y reconocer que sí, estamos, no somos exentos de que venga el enemigo, porque él lo dice, el Señor nos está diciendo a ofrecernos muchas cosas, pero a nosotros se nos olvida que hay consecuencias del pecado. O sea, eso lo hemos pasado por alto, porque a veces nos encerramos en la frase de que, el Señor tiene misericordia, no pasa nada, bueno, Él es justo, en su amor, justificamos. Pero sí, el Señor es todo eso, pero el Señor es muy claro y a través de su palabra dice hay consecuencias, que hoy tuvo sus consecuencias y son muy dolorosas, es muy difícil porque ahí está el resultado de ir en contra de la palabra de Dios. Entonces el Señor en esta mañana me hace entender que el estar sobrios y velar es creyendo lo que Él dice y haciendo lo que Él dice, para que podamos evitar las consecuencias de nuestra pecado. Pues algo también que el Señor esta mañana nos enseña es que una de las cosas más difíciles que tiene que afrontar el ser humano es la culpa. Esto le genera amargura, le genera una carga, un peso. Y también nos enseña el Señor que cuando reconocemos eso que hemos cometido, no importa si es grave, grande, pequeño, siempre que entremos en el secreto con nuestro Señor y cuando lo confesamos verdaderamente ante Él lo que hemos hecho, pues Él inmediatamente nos concede libertad. Y no solo libertad, sino también la capacidad y las fuerzas de afrontar las consecuencias de lo que ha sucedido. Entonces, qué importante eso, de que no solo es cargar con lo que se ha cometido, sino buscar la libertad del Señor y obviamente su misericordia. Complementando lo que dijo la hermana, es lo hermoso que Dios, cuando alguien se arrepiente sinceramente, y cómo lo restituye. Sí, porque lo que hace a alguien caer en mal es dejar a la gente abajo, por la misma culpa, ¿no? Por el mismo temor, por el mismo. Y es como Dios, para mí, no me tengo a Dios, como volvió a poner en su sitio y todo, para servir. Que muchas veces nosotros nos creemos buenos. David se creyó bueno y por eso juzgó al otro, a la ligera. Pero no sabía que era él. No se imaginó que era él que estaba siendo confrontado. Y vemos cómo Dios viene con su amor y nos confronta a todos y nos muestra nuestra condición. Y lo que Dios quería era que David viera su condición. Como el profeta Natán le dice, eres tú. Y ahí pues él queda desarmado. Dice la palabra que no podemos engañar a Dios. No es rey, Dios no puede ser burlado. Cuando vamos a orar, nos creemos buenos. Pero lo que Dios está buscando en nosotros es un verdadero arrepentimiento. Porque cuando vamos delante de Él no podemos ocultarle nada, Él ya lo vio todo. Y eso es lo que David está reconociendo. Que Dios ya lo había visto todo. Y que Él necesitaba entrar en paz con Dios. Porque se había perdido la paz por la causa del pecado. Y cómo Dios ofrece su amor, su misericordia, su bondad. Y como David le dice, Señor, no quites a mí tu Santo Espíritu. Él creía que Dios se lo iba a quitar, pero Dios no se lo iba a quitar. Lo que Dios quería era, porque Dios no le ha quitado el Espíritu Santo. Él se lo da y se lo da para por siempre.
sino que lo que él quería, David quería era que, Dios quería que David reconociera su falta y que no lo volviera a hacer. Y eso fue lo que él expresa más adelante cuando escribe. La batalla de los que Dios nos enseña también que el pecado está a la puerta, pero hay algo importante que Dios, como lo hizo con David, con el profeta, Dios nos advierte antes de impartir la justicia. O sea, Dios quiere que nosotros enderecemos ese camino, ¿sí? Porque si nosotros seguimos por un mal camino, pues vamos a tener la consecuencia, como vemos ahí con él. También ahora el Señor en su palabra le está diciendo al rey David, si hubiese pedido más, yo le doy más. O sea, si nosotros necesitamos más, o queremos más, vamos a Él, esperamos en Él y no tengo que actuar ni en mi fuerza, ni en mi propia cuenta, ni hacer cosas que no debo hacer para alcanzar eso que quiero, ese propósito, eso que es. ¿No es cierto? Uno. Y otra también se enseña el Señor a través de su palabra. El rey David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces hay consecuencias físicas que se van a manifestar por cosas espirituales que nosotros en algún momento no hemos reconocido. Entonces, de alguna forma, es que el pecado dentro de nosotros genera culpa. David se estaba sintiendo culpable después de que el profeta le dijo. Y aparentemente David como que no quería reconocerlo y al final tiene que terminar reconociendo lo que había hecho. Pero es cierto, el pecado genera culpa y eso genera entre nosotros cosas complicadas. Bueno, ¿alguien más para terminar? Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda a hacer la oración en base a esto que Dios nos ha enseñado hoy? Y no debemos encubrir el pecado, que lo debemos confesar, que si queremos más, podemos pedir más, porque Él nos da más. Yo le pregunto al rey, ¿qué le faltó? ¿Por qué no dijo? Yo le pregunté al rey, si le hizo falta, ¿por qué no dijo? Y en vez de, si hubiera usted evitado todo este problema, hubiéramos pedido más. ¿Quién nos ayuda a hacer la oración? Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y yo sé que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tu palabra dice, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos, Señor. Que seas tu Espíritu Santo en esta mañana, obrando en mi vida y en la vida de todos los que estamos en este lugar, Señor, mostrando si algo hay en nosotros del pasado que no hemos reconocido o que no hemos visto como pecado, mi amado Señor. Tú eres que nos convence, Señor, de pecado. Obra Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, mi amado Señor. Porque mientras el día sea hoy, Señor, tenemos esta oportunidad en esta mañana de pedirte, de reconocer, de pedirte que nos limpies, que enderece nuestro camino, que ponga en nosotros un corazón recto, como lo hizo el rey David, mi amado Señor. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, que hay en nosotros, Señor. Porque podemos estar viviendo consecuencias a causa de pecados ocultos, a causa de cosas que no hemos reconocido, mi amado Señor. Porque podemos venir a ti, Señor, y tus misericordias son nuevas cada día, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor, tal como somos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, pero estás tú y gracias a tu amado Hijo podemos venir al trono de la gracia y hallar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo. Te alabamos en esta mañana, te honramos, Señor, y gracias por tu palabra, mi amado Señor. Gracias por lo que ya hiciste en mi vida y lo que estás haciendo en la vida de este campo, en este lugar, mi amado Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque tú no pagas conforme a nuestras maldades, porque eres lento para la ira, Señor, y tan grande, que cada día, que cada mañana, que cada instante, un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor, por lo que nos has por lo que nos has enseñado hoy, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. No nos apartemos, Señor, de ti. Tú esperas que nos arrepentamos con sinceridad, que hagamos las cosas, Señor, como tú quieres, pero necesitamos tu ayuda, Señor, porque también nos recuerda que solos nada podemos hacer, Señor, que es contigo, bendito Dios, que podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a afirmarnos cada día en la fe. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, te damos esta hora, Señor, por los que estamos aquí, por nuestras familias, por los que de pronto por alguna situación nos dieron hoy. Te pedimos que los guardes, que los ayudes, Señor, que los fortalezcas y que los bendiga de una manera especial. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, para recordarles esta semana los tecnológicos, mañana, el martes, la reunión del miércoles y el domingo nos esperamos acá siempre. El domingo hay cena del Señor. El domingo estamos al 7 de abril. El tiempo no para. Entonces, vamos a hacer un compartir el domingo. Entonces, la persona que a bien tenga traer algo para compartir, entonces lo esperamos. ¿Sí? El que quiera. Todos vamos a traer algo, ¿cierto? Y vamos a hacer un día muy especial. Hermanos, que Dios bendiga, y ahora el que quiera celebrar con el Señor, lo invitamos. Thank you.